presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Verso 15. Si lo tienen pueden decir amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Pueden tomar asiento. Por algunos minutos quiero hablarles con el tema la batalla con el pecado sexual, segunda parte. Somos conscientes de que hablar de una batalla con el pecado sexual inmediatamente nos coloca una etiqueta ante la sociedad del siglo XXI como de personas muy conservadoras, personas radicales, personas antimodernos, atrasados o desfasados conforme a los criterios de la sociedad. El humanismo moderno, al hacer énfasis en la libertad en todas las áreas de la vida, está fomentando la idea de que la relación sexual, por ejemplo, antes del matrimonio, no solamente es permisible, sino deseable. Por ejemplo, yo he escuchado gente decir, no, es que uno primero tiene que convivir sexualmente para saber si el matrimonio va a funcionar. Y hay mucha gente que ya ha adoptado esa filosofía de vida. Consecuentemente, el mundo de hoy elimina el estigma de vergüenza y pecado de cualquier tipo de acto inmoral. Sin embargo, nosotros como cristianos no podemos ignorar la posición de la Biblia al respecto. Como en todas las áreas de la vida, nadie puede pecar sin exponerse, sin sufrir las consecuencias del pecado. Sea que lo tome como que no es nada o que se deslice accidentalmente, el pecado trae sus consecuencias. Dice la Escritura, la paga del pecado es, y eso no te lo despinta nadie. Esa es la realidad. En la primera parte de este mensaje que compartimos hace varias semanas, nos enfocamos en demostrar, número uno, que el libertinaje sexual, la promoción continua de la inmoralidad sexual y la aceptación de la sociedad en aras de la libertad no es una filosofía nueva, no es un pensamiento moderno. La Biblia habla de Sodoma y de Gomorra. La Biblia da detalles, y la historia universal lo confirma, de que eso era parte del pensamiento de los griegos, que fue adoptado también por los que fueron el Imperio Romano y todas las naciones que estuvieron bajo esa sombra. En el siglo I, la iglesia naciente de Jesucristo tuvo que enfrentarse a eso. Tuvo que enfrentarse. Muchos de los que han leído la Biblia se recuerdan la batalla que tuvo Pablo en Éfeso. Cuando Pablo llega a Éfeso, se encuentra con que era la meca del sincretismo religioso
donde se adoraba a la diosa de los efesios y se había establecido la prostitución religiosa como norma. Escuché o leí en un documento histórico que hablaba de que eso era tan fuerte que los padres anhelaban que sus hijas se convirtieran en sacerdotisas del culto a Diana, que ejercieran la prostitución religiosa porque daba dinero y daba un estatus social relevante. Por eso yo pienso que muchas veces caemos en errores porque ni siquiera nos ocupamos de conocer la historia. Y nos venden una idea como moderna, como progresista, un término que yo les recomiendo que le coja miedo porque todo lo que le han puesto progresista ahora mismo es inmoral, generalmente es antidios. El libertinaje sexual, la promoción continua de la inmoralidad, era una realidad en tiempos de Sodoma y Gomorra, en el tiempo de los griegos y en el primer siglo cuando surge la iglesia cristiana. También decíamos que la advertencia del apóstol Pablo a los corintios en cuanto a la necesidad de que huyeran de la fornicación no era una advertencia ligera, no era una advertencia carente de motivos ni nada parecido. Esa advertencia era una advertencia de alto nivel. Tenía razones valederas, razones que hoy son tan o más valederas que en el siglo I. En esa sociedad corintia, muchos consideraban que no era malo dar riendas sueltas al libertinaje sexual. Y a eso es que está combatiendo Pablo. En tercer lugar, decíamos que en esa ocasión también hablábamos de que la promiscuidad y la promoción de la inmoralidad hoy han alcanzado niveles que hace 40 o 50 años atrás no nos hubiéramos imaginado. Compartimos la información que según un informe de la Organización Mundial de la Salud del 2019, se decía que más de 1 millón de personas se contagia con una enfermedad de transmisión sexual diariamente entre personas que se ubican entre las edades de 15 y 49 años. Todos los días 1 millón de personas se contagia con una enfermedad de transmisión sexual diariamente entre las edades de 15 a 49 años. Diario. Y eso no lo digo yo, esa no es estadística de la iglesia, esa es estadística de la Organización Mundial de la Salud. Concluimos diciendo en esa primera ocasión que el llamado a huir de la fornicación y todo lo que significa inmoralidad sexual era urgente en el primer siglo y es mucho más urgente en el siglo XXI, sin importar que la sociedad lo apruebe o lo condene, porque esto tiene un impacto negativo en la persona, dañando su salud física, emocional y espiritual. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero responder 2 preguntas frecuentes y demostrar que el pecado sexual es un arma del diablo para impedir que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Primero, la primera pregunta: ¿qué tan intensa es la batalla con el pecado sexual en nuestros días? ¿Qué tan intensa es? Le comparto algunos datos más que son valiosos para entender la alarma del apóstol Pablo en el primer siglo y para entender la vigencia de ese llamado de atención. La industria del porno o de la pornografía mueve alrededor de $100,000 millones
anuales. Más del 10% de esa cantidad es en Estados Unidos. Según Online MBA, el 12% de sitios en la internet, más de 24 millones, son pornográficos. Y cada segundo que pasa, el mundo gasta en pornografía unos 2.500 millones de euros. Otra investigación de la Universidad de Navarra asegura que en Estados Unidos los usuarios pagan en promedio $60 mensuales por contenidos sexuales explícitos. Los ingresos anuales del cine porno en Estados Unidos se calculan entre los 10.000 y 14.000 millones de dólares, según datos del FBI. Usted dirá, ¿por qué el FBI es que da datos de eso? Porque eso es una industria que se vive escondiendo lo que hace y no se reporta mucho lo que se hace. De acuerdo con datos de la ONU, la prostitución es el segundo negocio que más dinero mueve en el mundo. Alrededor de 108.000 millones anuales. Se complica el cálculo por la naturaleza underground, la naturaleza subterránea no declarada de estas actividades. Solo sabemos que mueve mucho dinero, que mueve mucho desde los albores de la humanidad hasta nuestros días. Yo hice un cálculo ligero y de acuerdo a los datos que más o menos se puede calcular, la industria alrededor del sexo o la invitación al pecado sexual mueve más de 300.000 millones de dólares al año. Ninguna industria mueve tanto dinero como eso. Algunos decían que el narcotráfico, y se ha estimado que el narcotráfico está por debajo de eso. ¿Qué es lo que esto significa, hermanos y amigos que me escuchan? La batalla con el pecado sexual es tan intensa como decir que es el negocio más lucrativo que hay en el mundo. Y de acuerdo con eso son los múltiples canales de promoción e invitación a ser parte de eso. Por esa razón es que consideramos que la Iglesia de Jesucristo debe enfrentar esta realidad y proclamar la palabra de orientación que el mundo necesita sobre este tema. Porque si nosotros callamos, no habrá ninguna voz que vaya en contra de lo que el sistema satánico impone. Y esa es la realidad. La segunda pregunta es, ¿cuál es el alcance del pecado sexual? Porque quizás yo estoy hablando de la fornicación y estoy hablando del pecado sexual y alguna gente no me está entendiendo. Y por eso quiero hacer algunas precisiones para que los que no me entienden me puedan entender. La Biblia establece como pecado sexual, por ejemplo, el adulterio. Es uno de los mandamientos. No cometerás adulterio. El adulterio es la prohibición de Dios que se encuentra en el 7º mandamiento. Y adulterio es estar con una persona unido sexualmente fuera del matrimonio, cuando ya existe un pacto matrimonial. Y es la única causa que Jesús mencionó donde entendía la posibilidad del divorcio, como dice Mateo capítulo 19:9. En segundo lugar, en la Biblia también se refiere al pecado sexual como la fornicación. Y esta expresión es usada de dos formas. En ocasiones significa inmoralidad en general. Y ahí cabe señalar pornografía, bestialismo, pederastia, incesto, zoofilia y otras prácticas sexuales. Lujuria, a veces el acto sexual ilegítimo en sentido general. También se aplica la palabra
fornicación al contacto sexual fuera del matrimonio, lo que se conoce como las relaciones prematrimoniales. Es condenado en 1 Corintios 6, 9, 10, 13 al 20, Gálatas 5, 19 al 21, etc. Otra práctica condenada es el homosexualismo. Romanos 1, 24, 27, 1 Corintios 6, 9 y 10. Bajo la ley de Moisés, los que practicaban la homosexualidad, de acuerdo a Levítico 20, 20, eran llevados al paredón. Otro de los significados de fornicación en la Biblia es la lujuria, que es el deseo de tener relaciones sexuales ilícitas con alguien. Jesús dijo en Mateo 5:27, el que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio en su corazón. Y los dominicanos sabemos mucho de eso, porque al dominicano se le enseña que no puede pasarle una mujer mínimamente bella cerca sin decirle dos malas palabras. Recuerdo que una hermana testificó, una nueva creyente hace muchos años, deben haber pasado unos 17 años, y me impactó porque ella contaba su testimonio. Y era una persona con su familia, con su esposo, con sus hijos, era una persona seria. Y esa mujer dijo algo que a mí me impactó. Yo no sé si fue el día del bautismo o en un culto que hicimos testimonios de eso. Ella dijo, yo me vestía para provocar que los hombres me dijeran malas palabras. Era un espíritu que había en ella, que la movía a vestirse seductoramente. Y ella decía, yo ahora me doy cuenta, después de conocer a Cristo, que eso era algo que venía del mismo infierno. ¿Por qué yo quería que eso pasara cuando yo tenía mi esposo, mi familia, mis hijos? Pero eso estaba dentro de mí. Y fue de las cosas que Cristo hizo para liberarla de las cadenas del diablo. Porque yo no sé si alguien aquí sabe, Cristo liberta a los cautivos. Cristo rompe las cadenas. Cristo saca del hoyo al que está atrapado. Aleluya. La lujuria, la Biblia condena la lujuria, condena la lascivia, que es la lujuria habitual, o que alguien que se deleita en los malos pensamientos, como dice Efesios 4:19 y Gálatas 5:19. También la Biblia condena todo lo que estimula la lujuria y la lascivia, que es malo. Por eso algunos bailes, algunos vestidos indecentes, literatura y películas pornográficas son malos. Como le dice Pablo en 1 de Timoteo 2:9, aconsejando a su heredero en la fe. La Biblia habla del tema. Eso es lo que quiero resaltar. Y expresa su parecer sobre estos temas. Lo que pasa es que muchas veces estamos batallando con esos problemas. Estamos en una sociedad que nos ahoga en la promoción del pecado sexual, pero no buscamos la orientación en la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Y creo que dije en la primera vez algo que me impactó poderosamente. Estando en los Estados Unidos, un amigo pastor me dijo, la iglesia tendrá que revisar eso de las relaciones prematrimoniales, porque aquí todos los jóvenes y toda la gente lo hace y no hay forma como decirle que eso es malo. Y yo le dije a ese pastor, bueno, pues yo lo siento, tú tendrás que borrar partes importantes de la Biblia, porque la Biblia habla muy claro sobre eso. Y si tú no lo sabías, es tiempo que conozcas la palabra que tú dices que predica. Porque esa es la realidad. Es bueno decirle a todo el que me escucha, la sociedad impía y pecadora nunca aprobará lo que dice la palabra de Dios. Siempre habrá un choque frontal. No esperemos que la sociedad estará consona con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros predicamos.
Vamos a tener un choque, el choque entre la luz y las tinieblas. Vamos a tener el choque siempre. Y eso la iglesia tiene que entenderlo. Nosotros tenemos un papel contestatario ante esta sociedad impía y pecadora. Y tenemos que ejercerlo. Porque si nosotros callamos, Dios hará que las piedras hablen. Dios hará que los burros hablen. Dios hará que las paredes hablen. Pero Dios dará a conocer su propósito en medio de las tinieblas que inundan la tierra. Aleluya. En tercer lugar, debemos decir que el pecado sexual es un arma del diablo para impedir que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Desde Génesis en la Biblia encontramos que los pecados más frecuentes y dañinos a nuestra relación con Dios son idolatría, desobediencia y pecados sexuales. Esa trilogía, desobediencia, idolatría y pecados sexuales, dominan el tablero de los problemas que tiene el ser humano con Dios. Todos están vinculados en los grandes fracasos de la gente de Dios. Y mientras meditaba en esto, el Espíritu Santo me recordó algo que aparece en Números capítulo 25, que creo que es un perfecto ejemplo de lo que es el impacto de la obra de las tinieblas a través de los pecados sexuales para abortar el propósito de Dios, en este caso, en un pueblo que tenía un propósito. Números 25 del verso 1 dice, en adelante dice: mientras Israel, el pueblo de Dios, habitaba en Sitín, en el proceso del éxodo, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. ¿Qué pueblo? El pueblo de Dios. Así Israel, dice el verso 3, se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Si usted estudia la Biblia, se va a dar cuenta que hasta ese momento el avance del pueblo de Dios en el éxodo hacia la tierra prometida era indetenible. El rey de Moab, en los capítulos 22, 23 y 24, se asesoró con un profeta vendido como Balaán. Determinaron una estrategia inspirada en el infierno para seducir al pueblo de Dios, utilizando prostitutas sagradas de los dioses paganos. Un acto de inmoralidad los llevó a desobedecer a Dios y a vincularse espiritualmente a dioses paganos. ¿Cuál fue el resultado? Usted puede leerse los capítulos 22, 23, 24 y 25 de Números en sus estudios devocionales. ¿Cuál fue el resultado? Dios ese día mató 24,000 israelitas. La ira de Dios se desató. Ahora, ¿por qué Dios se enojó tanto con ellos? Porque era un pueblo de propósito. Era un pueblo que Dios con su brazo fuerte lo sacó de la esclavitud en Egipto. Era un pueblo que Dios le estaba dando la victoria sobre sus enemigos. Pero en un momento de descanso, en un momento de ociosidad, en un momento que detuvieron la marcha, cayeron víctimas de la seducción. Y el propósito de Dios fue abortado. Y por eso la ira de Dios se enciende. Por eso la ira de Dios se levanta. Porque Dios, yo me imagino, se molestó. Tanto que hago con ellos. Con mi brazo fuerte mandé 10 plagas para doblegar al faraón. A
abrí el mar rojo para que cruzara. Le doy luz de día, luz de noche y sombra de día. Le hago llover comida. Pongo a la roca que le dé agua. Y mira cómo reaccionan. Hermano, yo no sé usted, pero yo veo a mucha gente reflejada en eso. Dios obrando. Dios mostrando su gracia. Dios los saca del lodo cenagoso del pecado. Del pozo de la desesperación y la depresión. Dios le levanta. Y cuando tienen la ropa limpia, se dejan engañar del diablo y el diablo les ensucia su ropa limpia. Dice la Biblia que la ira de Dios se desata. La ira de Dios. Y esto es importante porque a veces pensamos que no estamos haciendo nada tan malo con lo que hacemos. Yo quiero dejar un par de conclusiones sobre todo esto que consideramos puntuales para que todo el que me escucha pueda entender la intención de lo que es esta palabra que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Número 1, cuando Dios nos creó, incluyó los deseos sexuales en nuestro diseño, pero al mismo tiempo los reguló dentro del vínculo o estado del matrimonio. Lo que significa que para Dios toda actividad sexual fuera del orden que Él le impone al matrimonio siempre nos va a llevar al pecado y desatará su ira sobre quienes lo hagan. Y eso es importante que lo entendamos. Pablo en la carta a los hermanos de Éfeso le dice en el capítulo 5, verso 5, porque sabéis esto. Y la sociedad de Éfeso era una sociedad contaminada por el pecado, por la inmoralidad. Y le dice, porque sabéis esto, ningún fornicario, ningún inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabra vana, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipe con ellos. Impresionante. Pablo le está diciendo porque los habían. Habían ramas del gnosticismo, que es la primera herejía, es la primera manifestación apóstata en contra de la iglesia del Señor, que estaban promoviendo esas ideas de los griegos, de que el cuerpo con tierra tiene y que no importa que uno se desgaste en la vida libertina, porque lo importante es el alma. Yo conozco corrientes teológicas, entre comillas, que promueven que no se puede ser tan drástico, que no se puede ser tan aleluyita. Hay que darle libertad a la gente, porque a fin de cuentas esa gente quiere estar con Dios y con el diablo. El apóstol dice aquí, ningún fornicario, ningún inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie se la ponga fácil, esa es mi expresión, él lo dice más bonito. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipe con ellos. En la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 6, verso 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el verso 11, y esto erais algunos.
Es decir, ustedes vienen de ahí. Antes de Cristo estar reinando en su corazón, ustedes estaban ahí. No pueden volver a eso. Esto erais alguno más. Ya ahora han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo está confrontando a los hermanos corintios y le dicen: no vuelvan para atrás. De ahí lo sacó el Señor. Vendrán teorías, corrientes doctrinales confusas. Vendrán engaños satánicos para mezclar lo santo con lo profano. Y ustedes salieron de ahí Cristo los salvó. Por tanto, no sigan jugando con eso, no vayan a caer en la esclavitud de la cual el Señor les sacó. En segundo lugar, debemos tener claro que Satanás utilizará el deseo sexual natural que por diseño tenemos los seres humanos, lo usará como un arma para abortar los propósitos de Dios para nuestras vidas, tal como ocurrió en Números 25. Alguien me dijo una vez, un caballero: pastor, es que tengo demasiado tiempo solo. Yo necesito desahogarme. Yo le dije: habla con alguien. Pero eso no es accidental, hermanos. Esos son pensamientos, patrones de pensamiento que se venden. Y la gente lo asimila y los cree y lo toman como filosofía de vida. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que estar con el discernimiento de espíritu, aprendiendo a separar lo santo de lo profano, lo de Dios y lo que no es de Dios, aprendiendo a rechazar lo que no viene del cielo. Yo creo que uno de los dones que tenemos que pedir es discernimiento de espíritu. Tenemos que aprender a discernir. Porque hay tantas trampas en las que la gente está cayendo que es una ofensiva del infierno para abortar el propósito de Dios. Dios nos diseñó con buen propósito, como seres sexuales. Pero Satanás lo usa como un arma para abortar los propósitos de Dios en nuestra vida, como ocurrió en Números 25. Por eso, la advertencia del Espíritu Santo está en la lectura con la que comenzamos. Hebreos 12, 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. El consejo comienza diciendo: fíjense bien por donde camina, no sea que uno se pierda. Mirad bien, no sea que el diablo los engañe. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Cuando yo leía este pasaje bíblico, entré en un shock. Cuando digo: ven acá, ¿cómo es que se está combinando la conducta de Esaú con esta situación? Pero ¿cuál fue el error grave de Esaú? Lo dice más adelante. Porque ya sabe que aún después de deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo pidió con lágrimas. Esaú fue un fornicario y un profano. Espiritualmente y humanamente, Esaú fue un fornicario y un profano. Fue una persona que vivió de espalda al propósito de Dios conocido para su vida. Esaú no tenía por qué vivir de esa manera, pero no le importaban las cosas de Dios. Un profano es que no le importa lo que Dios piense de lo que ellos hacen.
Eso es un profano. Un profano es que dice, yo voy a vivir mi vida como me da mi gana y no me importa lo que Dios crea de lo que yo estoy haciendo. Eso es un profano. Eso es un profano. Y automáticamente se convierte espiritualmente en un fornicario y humanamente va a cometer actos de fornicación de todo tipo porque no le importa lo que Dios piense. El que tiene temor de Dios, aún haciendo algo malo, se siente reprendido. Pero el profano busca cómo justificar el acto inmoral que comete. ¿Cuántos de ustedes no vieron muchos profanos en estos días desfilando? ¿No vieron muchos profanos en todas las ciudades del mundo declarando su orgullo? ¿No los vieron declarando su orgullo? ¿No lo vieron en la Casa Blanca? El mundo está lleno de eso. Y miren lo que dice el autor de los Hebreos. Esaú fue un fornicario y un profano, por eso perdió la bendición de Dios, aunque después lo procuró. Eso le está pasando a mucha gente. Por vivir impíamente, después entienden y Dios les cierra la oportunidad por haber profanado su santo nombre. Voy a terminar con esto. El llamado en 1 Corintios 6, 16 se hace más vigente hoy que nunca. Huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Hay que huir de las trampas del diablo. Todos podemos caer. Yo no creo en los Superman espirituales. Porque siempre Satanás tendrá kriptonita. Yo no creo en lo que dice, no, a mí no me entran balas. Yo creo en los que se cubren de la gracia y la misericordia de Dios. Y todos los días le dicen, Señor, yo dependo de ti. Espíritu Santo, sé mi ayuda, sé mi guía. En eso es que yo creo. Satanás tiene armas poderosas. Que nadie se confíe. El que crea estar firme, cuídese de no caer. Cuídese de no caer, porque lo que está en juego es tu salvación. Lo que está en juego es tu destino eterno. Y Satanás no tiene amigos. Satanás, dice el Señor en Juan 10:10, es ladrón. Vino para matar, robar y para destruir. Y tenemos que vivir conscientes de eso. Toda esa industria del pecado sexual, que es la industria económicamente más poderosa que la tecnología. Más poderosa que la tecnología. Toda esa industria es para sacarte del propósito de Dios. Mira cuánto esfuerzo tiene el mundo de las tinieblas. Mira cuánto dinero. Si nosotros tuviéramos el 10% de esos cuartos para predicar el evangelio, no ganaríamos el mundo para Cristo. Con el 10% de todo ese dinero anualmente, nosotros no ganaríamos el mundo para Cristo. El sistema satánico solamente con los pecados sexuales se invierte más de 300 mil millones de dólares todos los años. Es terrible. Todo eso porque quieren robarte tu salvación. Quieren quitarte tu salvación. La buena noticia que tengo en esta parte final es que, como cualquier otro pecado, los pecados sexuales son perdonados cuando la gente se humilla delante de Dios. Y yo sé que me puede estar escuchando mucha gente que ha caído en las redes del sistema satánico.
otros que están siendo seducidos. Pero yo he venido con buena noticia en esta hora. Como cualquier otro pecado, la sangre de Jesucristo lo limpia. La sangre de Jesucristo lo limpia. Y esa buena noticia tenemos que dársela a la gente. Pastor, yo no sirvo. Yo he hecho de todo lo malo. Es verdad, es posible que te hayas metido profundo. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El poder transformador del Evangelio puede con todo lo malo que el diablo ha hecho sobre tu vida. Esa es la buena noticia. Los pecados son perdonados cuando la gente se humilla delante de Dios. Cuando la gente se arrepiente. Cuando la gente viene y acepta a Cristo como Señor y Salvador. Los pecados son perdonados. Por eso tengo que decirle al que ha caído en las redes del pecado sexual, solo Cristo salva. Solo Cristo liberta. Solo Cristo rompe las cadenas. Un joven un día llorando, no sé si fue en un campamento, me decía, ore por mi pastor, estoy atrapado en la pornografía. Y le dije, mi hijo, solo Cristo liberta. Y comencé a orar por él. Y luego Dios lo restauró. Recuerdo un travesti, ahora le dirían una mujer trans. Un hombre que se creía mujer, andaba vestido de mujer en las calles. Sentía como mujer, hablaba, trataba de hablar como mujer. Se vestía como mujer. Y un día, al mediodía, llegó a mi oficina. Y yo cuando le vi quedé impactado. Porque son cosas que a uno le mueven el piso. Y uno lo puede ver en la calle, pero de tú a tú ahí. Y cuando yo llego a la oficina, me dice la secretaria, esa o ese le quiere ver. Y yo dije, Dios mío, ¿qué yo habré hecho hoy? Pero cuando hablé con esa persona, le atendí ahí en la sala, la mirada de todo el mundo no fuera que fuera a decir algo mal de mí. Y me contó lo mal que se sentía. Tenía años tratando de ser una mujer. Había nacido varón, pero se había creído la mentira de que era mujer. Estaba enfermo de muchas cosas, pero tenía un vacío tan grande en su corazón que no hallaba cómo llenarle. Y yo le dije el mensaje sencillo: solo Cristo salva, solo Cristo liberta, solo Cristo transforma. Ese mediodía ahí comenzó a rodar en el piso, tocado por el poder de Dios. Cuando se levantó le dije, esta noche tenemos culto de liberación. Ven a la iglesia y vamos a seguir orando por ti. Llegó el culto pasó, se me había olvidado que lo había citado. Y de repente cuando voy a despedir el culto, digo, aquí debe haber un joven que vino a mi oficina este mediodía. Y yo le prometí que Cristo salva, que Cristo rompe las cadenas. Si estás aquí, ven, porque el proceso de liberación no ha terminado. Se levantó dentro de la multitud y pasó al altar. Y llegando al altar, goteó, tocado por el poder de Dios. Aleluya, aleluya. Cristo salva, Cristo liberta, Cristo transforma gente. Aleluya. No es una teoría, no es un cuento de hadas. Cristo rompe las cadenas. Desde ese día tienen que haber pasado 8, 9, 10 años. Ese hombre es un hombre. Ya no es mujer. Ese hombre es un hombre y ha servido en el ministerio de Ujieres de la iglesia como un hombre. Solo Cristo salva.
Solo Cristo rompe las cadenas. Solo Cristo te saca del pozo del pecado donde te ha metido el diablo con sus mentiras. Oh, yo no sé si la iglesia entiende esto. Tenemos que levantarnos con la autoridad de Dios. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y decir al diablo: retrocede. Hemos presentado